Muy buenas tardes a todos, el servidor el Cayman, como siempre, dándoles la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde cubrimos la historia de los antiguos territorios de la lucha libre o una biografía, ¿verdad?, de unos luchadores de esa hora. Esta semana estaremos mirando el año 1993 de la World Championship Wrestling, un año donde se puede decir que tocaron fondo, bueno, básicamente toda la lucha libre alrededor del mundo, excepto Japón y México, tocó fondo durante ese año 1993. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas la empresa número 1 de Florida, Pride of Wrestling, que pueden chequear en su página de Facebook para su próxima cartelera que será dentro de un par de semanas. También Historias del Puro, Guerrilla Wrestling Puerto Rico, Forjados en el Deporte, Fiebre Wrestling, Pico Reviews, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, Como lo haría él y yo, Collection Spot de Rigo Ventura y también Pro Wrestling Hidden Gems. Por alguna razón, he recibido mucha petición de continuar lo que son nuestras miradas a los años de World Championship Wrestling, y también mucha gente me ha pedido que empiece a hacerlo, ¿verdad?, con la WWF, así que como dicen por ahí, sus deseos son órdenes. Y vamos a hablar del año 1993, que fue un año bien interesante en términos de presentación y con varios cambios en la compañía que los ayudaron, ¿verdad?, a poder avanzar. Es como lo puedo decir, ellos como que tomaron 5 pasos para atrás en este año 93 para tratar de hacer algo en el 94 y 95 que les funcionó, ¿verdad? Y luego pudieron pues explotar en el año 1996. El año 1993 de WCW comienza con un nuevo campeón mundial en la figura de Big Van Vader, quien recupera el título al derrotar al All-American Ron Simmons en la última cartelera del año 1992 en la ciudad de Baltimore. Esto es interesante porque fue en Baltimore donde ocurrió el cambio de título que estableció a Ron Simmons como el primer campeón mundial afroamericano en la lucha libre. La realidad es que la empresa falló mucho en presentar a Ron Simmons como un campeón creíble. No lo ayudó el hecho de que los oponentes que le presentaron pues no eran los mejores, no le dieron un feudo donde este podía, ¿verdad?, pues por lo menos pues establecerse a los ojos de los fans, y pues esto no ayudó a que las asistencias y los ratings para los programas de televisión, ¿verdad?, pues bajaran y llegaran a un punto, ¿verdad?, bastante ridículo, que llevó a que WCW pues decidiera volver con Vader como campeón, quien tenía una increíble credibilidad durante ese tiempo, y alejarse, ¿verdad?, de lo que fue este babyface Ron Simmons. Y otra vez, ese reinado pues no fue culpa de Ron Simmons, básicamente pues la WCW, ¿verdad?, pues drop the ball en relación cómo poder utilizarlo mejor, cómo poder venderlo, la calidad de los retadores, los feudos, la presentación, pues no fue la mejor. Básicamente fue como que, pues aquí tienen el primer campeón afroamericano, disfrútenlo, y esperando, ¿verdad?, que eso nada más pues llevara a un aumento en asistencia, lo cual fue bastante injusto para Ron Simmons. Creo que antes de entrar de lleno a lo que es la acción en el ring durante ese año 1993, sería bueno examinar qué es lo que estaba pasando tras bastidores, porque la verdad es que lo que estaba pasando tras bastidores establece lo que iba a suceder en el ring durante el año. Y esto es triste, ¿verdad?, porque estaban pasando demasiado de muchas cosas tras bastidores que afectaron grandemente el producto en el ring. Durante ese mes de enero se reveló que The Nature Boy Ric Flair estaba deseando regresar a la WCW, ya que Vince le había notificado que ya no pensaba usarlo en el main event. Y algo que hemos aprendido a través de la historia es que el acuerdo entre Ric Flair y Vince era uno diferente a la gran mayoría de los luchadores. Vince le había prometido que el día que él no lo usara más en los eventos estelares, pues Flair podía tener la libertad de irse nuevamente a cualquier federación. Y básicamente durante este tiempo, pues Vince le dice, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que yo pienso que puedo hacer contigo durante este tiempo, así que te voy a bajar la midcard, así que si te quieres ir, pues con todo gusto puedes hacerlo. Y Flair dice, sí, yo quiero irme porque todavía pienso, ¿verdad?, que puedo dar mucho como estelarista. Así que
Flair manda a través de fillers, ¿verdad?, que estaba deseando regresar a la WCW, y esto pues es música a los oídos de los oficiales de Turner, porque ellos querían traer de nuevo a la persona que simbolizó la lucha libre en la compañía y especialmente en el canal TBS a través de todos los 80. Inclusive la razón que ellos compraron WCW es por tener a Flair. Ellos veían a Flair, ya como hemos hablado muchas veces, como el Dominic Wilkins de la empresa. Para que no saben, Turner quedaba en Atlanta y eran dueños de los Hawks y tenían a Dominic Wilkins en su roster. No solo eso, pero la gente quería verlo, ya que en muchos de los eventos todavía se gritaba el famoso We Want Flair, We Want Flair, que la gente decía, ¿dónde está el héroe de nosotros, con la persona, ¿verdad?, que nos ha representado a través de todos los años? Sí, Sting representado a WCW, pero no era Ric Flair, con toda sinceridad. Por alguna razón, Bill Watts, quien era el que estaba a cargo de la negociación de este contrato, pues seguía fallando en lograr firmar a Ric Flair, lo que estaba causando gran frustración en los oficiales de la WCW, que decían, bueno, pero si Ric Flair quiere volver, ¿por qué se ha hecho tan difícil el poder contratarlo? Una de las razones era que Bill Watts estaba ofreciendo un contrato bastante ligero, o sea, no estaba ofreciendo mucho a Ric Flair para que firmara, porque la mentalidad de Bill Watts era, yo tengo que bajar, o la directriz de él era, yo tengo que bajar los salarios, como voy a firmar a esta persona por mucho dinero cuando mi directriz es bajar, ¿verdad?, pues el déficit que está teniendo la compañía durante ese año. Algo interesante ocurrió durante ese tiempo. Rick Rubin, quien era el que estaba financiando el territorio de Smoky Mountain Wrestling, que pertenecía a Jim Cornette, le había indicado a Jim Cornette que si él podía hablar con Ric Flair y ofrecerle la posibilidad de firmar a Ric Flair por $150,000 para hacerlo campeón del territorio y que solo lucharan los eventos grandes de la compañía. Y de esa manera, ¿verdad?, pues poder utilizar a Ric Flair temporalmente y poder, ¿verdad?, pues sacarle beneficios a Ric Flair como campeón por medio de hacerlos luchar contra luchadores de talento. Y Jim Cornette en su podcast explica, ¿verdad?, que sí se trazó esa idea, pero que Ric Flair pues quería el spotlight nacional que podía ofrecerle WCW y no una compañía regional como Smoky Mountain Wrestling. Esto sumado a una entrevista que hizo Bill Watts en ese tiempo en la revista Pro Wrestling Torch, donde él habla muchas cosas bien locas, pero una de las cosas que causó más controversia fue donde él indica en esa entrevista que si él es dueño de un restaurante, él debería tener el derecho de decidir si debería servirle a gente de la raza negra o homosexuales, porque para eso es el dueño y él puede atender a quien le dé la gana, lo cual esa entrevista, ¿verdad?, pues causó gran controversia y llega a manos de Hall of Famer de béisbol Hank Aaron, quien era una estrella, bueno, es un ídolo de la ciudad de Atlanta, quien en ese tiempo trabajaba en la oficina de Turner. Al leer esta entrevista, que fue enviada por, quiero decir que fue uno de los corresponsales de Pro Wrestling Torch, él va donde Ted Turner y dice, mira, este tipo tiene que ser despedido. Lo que pasó después, pues es dependiendo quién cuenta la historia. Por un lado, Bill Watts dice que renunció porque estaba cansado de que esta gente se metiera en los asuntos de la compañía. Y por otro lado, ¿verdad?, pues se dice que fue despedido, ¿verdad?, especialmente aquellos que eran enemigos de Bill Watts durante este tiempo. Esto abrió a la posición de Executive Vice President of Wrestling Operations, básicamente la persona que estaría a cargo de correr la división de lucha libre en WCW. Y 3 personas, entre muchas otras, aplicaron, con 2 de ellas siendo las favoritas para obtener esta posición. Uno de ellos, Tony Schiavone, quien había estado en la compañía desde el año 1984, con excepción de un año que había ido a la WWF y que conocía el roster, conocía a los ejecutivos porque había sido parte de la empresa desde los días de Crockett. La otra persona era Jim Ross, el vaquero Jim Ross, quien había sido el ayudante de Bill Watts tanto en el territorio de Mid-South como también en WCW y quien tenía la experiencia de tratar con talento en Talent Relations y así por el estilo. Y un tercero, quien era básicamente el Dark Horse, que era el comentarista de la empresa, Eric Bischoff, quien pues,
tenía cierta experiencia en la lucha libre, pero básicamente era visto, ¿verdad?, como un third-rate announcer, una persona que sí había trabajado con Vern Gagne en la AWA, pero en realidad no tenía experiencia corriendo, ¿verdad?, pues una empresa de lucha libre. ¿Qué dijo o qué hizo Eric Bischoff en esa entrevista que impresionó tanto a los directivos de Turner? Bueno, pues quién sabe. Pero al final, él fue elegido para la posición de vicepresidente de operaciones de la World Championship Wrestling, ¿verdad? Y esto pues causó una gran conmoción, como esta persona que animaba el tercer show de la empresa, que no tenía experiencia, ahora va a ser nuestro jefe. Jim Ross enojado porque pues, alguien más tuvo el trabajo, especialmente, ¿verdad? Pues alguien del cual él había sido el jefe, pues él termina renunciando a la empresa y básicamente, ¿verdad? Pues la voz de WCW desde el año 87 abandona la compañía y se va para la WWF, donde eventualmente, como todos sabemos, él fue el jefe de Talent Relations de la World Wrestling Federation. Bischoff finalmente consigue la firma de Ric Flair, pero la WWF insiste en una cláusula donde con tal de dejarlo firmar con WCW tenía que prometer que no iba a permitir que Ric Flair luchara por 90 días, aunque sí podía salir en televisión. Ambas partes llegan a ese acuerdo y Ric Flair finalmente llega a ser parte de la WCW nuevamente. Bischoff durante ese tiempo una de las primeras cosas que hace es instalar un comité de booking, un equipo creativo de más de 10 personas, incluyendo entre ellas pues a Dusty Rhodes, Ole Anderson, Kevin Sullivan y el mismo Ric Flair, entre otros. Lo cual pues es la regla número 1 de lucha libre, ¿verdad? Un booking committee nunca funciona, tiene que haber siempre un jefe. Y en 93 pues fue gran evidencia de que los comités de bookings jamás funcionan, tal como diría Dutch Mantel y Jim Cornette, entre otros. Otra cosa que quería hacer Eric Bischoff con el producto, quería quitarle el estigma o la impresión de que la lucha de WCW era demasiado sureña, que era Southern Wrestling, y quería que WCW fuera vista más en estilo a la WWF como una empresa nacional. Así que una de las cosas que empezó a hacer fue aumentar el dinero en producción, mejorar la producción del programa, ya no era tan oscuro, básicamente era como un WWE Light en cuanto a producción se refiere, para que el show no se viera tan oscuro, y también obligó a los comentaristas a que no sonaran tan sureños, sino que hablaran más neutral, y trató de enfatizar ese aspecto. Y esto, ¿verdad? Pues al principio causó un rechazo de la fanaticada, porque ellos veían a WCW como un producto diferente a la WWE, y esto, ¿verdad? Pues causó cierto rechazo al principio porque, hey, ¿dónde está el estilo de lucha libre que yo me crié viendo, ¿no? Y Eric Bischoff le tomó mucho tiempo entender cuál era el punto. Lo que hacía especial a WCW era que era un producto diferente y la gente quería ver algo diferente a la WWF. Pero le tomó casi 2 años darse cuenta y buscar un giro diferente. Y eso lo vimos, ¿verdad? Pues con Monday Night Wars y todo, que WCW presentaba un estilo diferente a la WWF hasta que finalmente pues la WWF adoptó muchas de las cosas que hacía WCW y ECW para contrarrestar esa diferencia. Otro dato, antes que se confundan ustedes mientras están escuchando este podcast, es que durante ese tiempo WCW reconocía 2 títulos mundiales. Reconocía el National Wrestling Alliance y el de WCW. Vader era el campeón mundial de WCW, como indicamos al principio, habiéndolo ganado de Ron Simmons. Y Great Muta, que aunque luchaba para New Japan en Japón, era reconocido como el campeón mundial de la National Wrestling Alliance y hacía defensas titulares a través de todo ese tiempo en los programas de WCW. Ahora, ¿qué hacen en el ring? Bueno, pues mientras se organizaba la WCW, vuelve el feudo que la gente aceptaba o que conocía y que era como ese safety blanket para ellos, el feudo entre Sting versus Vader que dominó el año 1992 y que había sido exitoso tanto en taquillas como en ventas de pay-per-view. Esto llevó a una lucha en el Super Brawl 3 llamada The White Castle of Fear. Básicamente era un Indian Strap Match
y básicamente pues el ganador era el que tocaba las 4 esquinas, básicamente como una lucha en jaula, encadenado y así por el estilo. E hicieron un buen trabajo vendiendo esta lucha y, ¿verdad? Pues en esta lucha, ¿verdad? Pues pudieron vender y pudieron estabilizar un poquito en lo que hacían, ¿verdad? Lo demás que querían hacer durante ese año. Y si nunca han visto esta lucha, pues la recomiendo altamente. Flair también hace su debut en ese evento de Super Brawl 3, indicando que cuando él se fue, cortando una promo en el medio, indicando que cuando él se fue nunca perdió ni el campeonato mundial de la NWA ni el campeonato mundial de la WCW, y que cuando pudiera luchar iría tras ambos títulos. Y funge como comentarista en una lucha por el título mundial de la NWA entre Barry Windham y Great Muta, que se estaba celebrando en ese evento, que sinceramente pues esa lucha fue una decepción de lucha. Por lo menos yo personalmente esperaba más, pero al final Barry Windham gana el campeonato mundial de la NWA y luego de la lucha pues aparece Flair y agarra el título y se lo está poniendo a Barry Windham, cuando Windham se vira y ve que Flair se niega y se va, estableciendo el primer feudo de Flair ya cuando pueda hacer su regreso. Ya empezaron un pique de que a Barry Windham no le gusta que Ric Flair esté ahí, ¿verdad? Y especialmente pues lo demostró cuando le estaba tratando de poner el título. Un mini feudo que es bastante interesante porque tú pensarías que no funcionaría, pero funcionó. Lo fue entre Mr. Wonderful Paul Orndorff, quien había regresado a la WCW, contra nada más y nada menos que Cactus Jack. Y este feudo llevó una muy buena lucha en ese Super Brawl 3, donde las caídas contaban donde querían, donde ellos se dieron en la madre por todos lados. Y fue una lucha que en papel tú dirías, diablo, ese contraste en estilos de luchadores, pero funcionó y llevó el cambio de bando, ¿verdad? De Cactus Jack, quien había sido rudo en la empresa, a un técnico underdog en la empresa que la fanaticada pues estaba apoyando. Durante ese tiempo, un poquito antes de que Bill Watts fuera despedido o renunciara, él había llegado a un acuerdo con la empresa Smoky Mountain Wrestling de Jim Cornette, que llevó, ¿verdad? Pues a que luchadores de Smoky Mountains, en los días que no estaban corriendo allá, lucharan en WCW y que en WCW pues enviara ciertos luchadores, ¿verdad? Pues a Smoky Mountains cuando tenían, ¿verdad? Pues días libres, y llevó este intercambio de talentos entre ellos y llevó a una muy buena lucha en Super Brawl 3 entre los Rock and Roll Express versus los Heavenly Bodies. Tristemente, con Eric Bischoff en el poder, él veía a Smoky Mountain como lo que era, una empresa, un territorio sureño demasiado arraigado, ¿verdad? Pues al estilo sureño, algo que él no veía, ¿verdad? Como algo que iba a funcionar en la visión que él tenía de la empresa, que era hacerla algo nacional, algo más, no sé si la palabra es genérico, más paladable para todo el mundo, ¿verdad? Que no fuera encajada en ese estilo sureño, y termina el acuerdo entre ellos. La WWE, pues no siendo bruta, ve la cantidad de luchadores buenos que tiene Smoky Mountains y llega a un acuerdo. Tan pronto Jim Cornette sale de WCW, el otro día básicamente, la WWE llega a un acuerdo con Smoky Mountain Wrestling, donde estos servirían de cierta manera como un territorio de desarrollo para la WWF, donde si la WWF veía un luchador que ellos pensaban que tenían futuro, luego de un tiempo pues lo iban a subir al roster principal, y vimos varios de ellos a través de los años, entre ellos Kane, Al Snow y muchos otros luchadores que empezaron en Smoky Mountain que terminaron en la WWF. Cactus Jack mismo, Bob Bradley, Chris Candido, Sonny y así por el estilo, para citar varios ejemplos, mientras que la WWF enviaba a luchadores grandes para las carteleras grandes de Smoky Mountain. Y esta relación pues duró a través de toda la historia, básicamente desde el 93 al 96, bueno, al final del 95 que acabó Smoky Mountain, y vimos grandes luchas, ¿verdad? Vimos a Shawn Michaels contra Buddy Landeo, vimos la primera lucha de Undertaker contra Kane, y básicamente, ¿verdad? Pues Smoky Mountain pues llegó a ser ese territorio de desarrollo que era tan importante para la lucha libre en mediados de los 90, ya que se habían muerto básicamente todos los territorios, y las empresas grandes necesitaban lugares o territorios de lucha para poder traer talento, ¿verdad? Un talento futuro para la lucha libre. Y Eric Bischoff pues estaba tan consumido con la visión de hacerlo nacional
que no pudo ver, de que él pudo haber utilizado Smoky Mountain como ese sitio para desarrollar talento nuevo que él pudiera luego más tarde utilizar en WCW y quizás hasta más barato, ¿verdad? Que lo que tenía, lo que tuvo que terminar haciendo, ¿verdad? Para poder competir con la WWE. Así que ese era el tirijale que había ahí. Otro debut en esa cartelera de Super Brawl 3 lo fue Davey Boy Smith, el British Bulldog, quien había abandonado la WWF cuando comenzaron a hacer pruebas de dopaje y creo que había fallado una, si no me equivoco, y creo que durante ese tiempo también había ido a Puerto Rico a luchar en la isla para la AWF. Quien ayuda a Sting en su lucha contra Vader cuando este está siendo atacado y básicamente se convierte como en el second babyface de la compañía, el pana, ¿verdad? De Sting, y es Sting y Davey Boy Smith, quienes básicamente, ¿verdad? Pues son la pareja técnica o los luchadores técnicos más importantes que están tratando de quitarle el campeonato a Big Van Vader. En marzo, a la compañía, se me había olvidado, discúlpenme. Durante ese tiempo comienza también el push de una pareja, ¿no? Y esto fue de manera orgánica. No tenían nada que hacer con ellos, lo juntan con una pareja. Ellos se nombran los Hollywood Blondes, la pareja de Steve Austin y Brian Pillman, como rudos en algo parecido a lo que eventualmente pues, fue DX. DX toma muchas cosas de lo que fue esta pareja de los Hollywood Blondes. Y digo esto como una pareja que le faltaba el respeto a todo el mundo, que hacían cosas fuera del out of the box, que tú sabes, que eran malcriados, que trataban de ser unos cool heroes, unos cómicos, pero que a la vez podían tener grandes luchas. Y en este pay-per-view de Super Brawl 3 derrotan a Eric Watts y Buff Bagwell para comenzar ese push. Durante el año 93, principalmente, tanto la WWF como la WCW estaba teniendo problemas de asistencia en los Estados Unidos. Básicamente, tanto de la WWF como de WCW, a veces las asistencias eran 300 personas, 500 personas. Ya muchas veces no estaban corriendo las canchas grandes, estaban corriendo canchas más pequeñas, porque la asistencia a la lucha libre en los Estados Unidos en el año 93 se fue para el piso. Ellos comenzaron a hacer muchos tours de Europa, porque allá todavía había ese deseo de ver lucha libre, había esa hambre de ver tanto a la WCW como la WWF, y ambas compañías durante el 93 y 94 pues empezaron a ir más frecuentemente a Europa a luchar allá. Y WCW en mes de marzo pues hizo un tour de Europa donde realizaron allí 2 cambios de título. El primero, Sting recupera el campeonato mundial de WCW al derrotar a Vader en la ciudad de Londres, pero Vader lo gana nuevamente en el último show en Irlanda antes de regresar a los Estados Unidos, y lo vendieron como si nada hubiese pasado. Pero en Europa fue grande porque eso le dejaba saber a la gente: la próxima vez que vengan tengo que ir a una cartelera porque puede que ocurra un cambio de título en este show. Y la WCW y la WWE básicamente, ¿verdad?, sobrevivieron en ese año 93 y 94 económicamente, en gran parte debido a estos tours de Europa que realizaban a través de todo el año. Debido a que no podía competir en televisión, The Nature Boy Ric Flair debuta una sección llamada A Flair for the Gold, básicamente donde entrevistaba a luchadores semanalmente. Era como una sala de la casa y tenían como una barrita donde se paraba Arn con su cervecita, que era como el guardaespaldas. Tenía una maid que se llamaba Fifi, quien vestía, ¿verdad?, pues provocativamente, y pues Fifi llegó eventualmente, ¿verdad?, pues a ser la esposa de Ric Flair, ¿verdad?, en los últimos años, ¿no? Llegó a ser la esposa de él. Y básicamente, pues ahí, pues entrevistaba, ¿verdad?, pues a luchadores y movía los feudos, movía las historias, movía los ángulos, básicamente como un café del milenio, un Chiqui Star Sports Shop y así por el estilo, para darle algo que hacer a Flair mientras luchaba. También durante ese tiempo se anunció un nuevo evento de WCW llamado Slamboree, donde anunciaron que, al igual que la WWF, WCW tendría su propio Salón de la Fama y que sería dedicado a las leyendas de la lucha libre de la NWA. El concepto de Slamboree a mí me encantó, porque era una cartelera donde honraban a las leyendas
y donde también pues presentaban una o dos luchas de leyendas en ese tiempo. Y para mí esto es algo, ¿verdad?, que yo pienso que deberían tirar en los aniversarios. Hay luchadores veteranos que todavía pueden tener su lucha, claro está, no están en su prime, no están en el momento grande de su carrera, pero como un último momento de gloria, un último momento para nosotros los fanáticos en vida, pues honrarlo. Yo creo que es una idea bastante interesante que entre todo el concepto de aniversario hay una lucha de leyendas y que la vendan como tal, como una lucha de leyendas donde veremos a dos leyendas del pasado competir. Una luchita de 5 o 10 minutos, básicamente, ¿verdad? Para la nostalgia y poder, ¿verdad?, pues lograr que la fanaticada pues le diga adiós por última vez en una cartelera, pues a una de estas leyendas del pasado. Y en ese sentido, ese concepto de Slamboree que duró un par de años en WCW, pues a mí me gustaba ese concepto. Por ejemplo, en este evento de Slamboree, la lucha de leyendas, pues vio al ex campeón mundial de la NWA, Dory Funk, enfrentarse al ex campeón mundial de la AWA, Nick Bockwinkel. Hace una lucha de ensueño de los 70, inclusive hasta de los 80, todavía tú podías venderla como una lucha de ensueño y poder tenerla mientras estaban vivos. Sabemos que no iban a poder dar una lucha de la misma calidad que en su prime, pero bastante cool ver a dos leyendas, ¿verdad? Especialmente dos campeones mundiales, pues one last time, ¿no? Verlos en el ring. Y otra vez, la lucha no fue wow, pero fue bastante buena y trajo ese pequeño nostalgia a los fanáticos del pasado. En ese evento también se puso en el Salón de la Fama de ese evento a Lutex, quien creo está más que merecido, campeón mundial de la NWA en más de 6 ocasiones. Mr. Wrestling 2, que era un dios en Atlanta, en el área de Georgia, en el sur de los Estados Unidos, tanto en Mid-South como en Continental, como en Georgia Championship Wrestling y en casi todos los territorios del sur. Vern Gagne, que en un tiempo había sido pues la cara de la NWA en el programa de Merry Go en los 50 como campeón de Estados Unidos, antes que brincara, ¿verdad?, pues y formara la American Wrestling Association. Y el promotor de promotores, ¿verdad?, un booker súper exitoso, uno de los más famosos, y es presidente de la NWA, Eddie Graham. Y ese concepto de Slamboree, donde había muchas leyendas en esa cartelera y las presentaban, pienso que es bastante cool y bastante interesante, ¿verdad?, para presentarlo. Y también, antes de esa cartelera, hicieron un programa especial en WCW, que era los 20 años de Georgia Championship Wrestling o del programa de televisión, y trajeron a todas estas leyendas, y ahí fue donde vimos por última vez a André el Gigante, ¿no? Yo pienso que de vez en cuando hacer algo así especial es algo bastante cool, que en Puerto Rico se puede hacer, especialmente cuando hay tantas leyendas que todavía están vivas, y antes de que fallezcan, ¿verdad?, pues darle ese último honor, ¿no?, de que la fanaticada pueda despedirse de ellos. En ese evento de Slamboree, Ric Flair anuncia la reformación de los Four Horsemen, quizás en la versión más floja que tuvieron en toda su carrera. Y mira que tuvieron un par de que no fueron muy buenas. En esta fue Flair, Ole Anderson de manejador, Arn Anderson y Paul Roma como el nuevo miembro. Decir que la gente no estaba contenta con Roma como Horseman, pues es decir poquito, porque la gente estaba súper enojada que pusieran a Paul Roma. Mucha gente esperaba a Tully Blanchard, ¿no? Pero por alguna razón Tully Blanchard nunca pudo volver luego de intento fallido del 89 a formar parte de ninguna empresa. También Sid hace su regreso a la WCW, estableciéndose como una pareja con Vader. Empiezan a llamarse los Masters of the Power Bombs, y semanalmente en televisión pues destrozaban a un montón de jobbers. Y Vader defendió el título en esa ocasión en Slamboree frente a Davey Boy Smith en una lucha que pues, no fue muy buena, y Barry Windham retuvo el título frente a Arn Anderson, el campeonato mundial de la NWA, y sigue moviendo el feudo con Flair, básicamente diciendo: le gané a tu mano derecha, por decirlo así. Durante ese tiempo, los Hollywood Blondes, Steve Austin y Brian Pillman, habían comenzado un feudo contra Ricky Steamboat y Shane Douglas por los campeonatos de mundiales en pareja, resultando en que Austin y Pillman ganaron los títulos el 27 de marzo del año 1993, llevando varias revanchas. Y si tienen la oportunidad, chequense
vayan a YouTube y pongan Hollywood Blondes contra Steamboat y Shane Douglas. La calidad de las luchas y en parejas fueron muy, pero que muy buenas. Para mí fue el highlight de WCW durante ese año, ver esa pareja de los Hollywood Blondes. Y siempre, ¿verdad? Pues los Blondes encontraban la manera de retener los títulos. Finalmente, un sábado, en el programa de WCW Saturday Night, los Blondes luchan contra una pareja enmascarada llamada Los Dos Hombres, que aparecieron de la nada y al principio los Blondes dominan, pero, adiós, pero qué raro, ese tipo está haciendo como los chops de Steamboat y este está haciendo como que el Power Slam de Shane Douglas, el Belly to Belly de Douglas. Son estos dos locos bajo la máscara, ¿no? Y comienza el feudo, ¿verdad? De que los dos hombres derrotan a los rudos y los rudos, ¿verdad? Pues tratando de enmascararlo y demostrar, ¿verdad? Pues que eran Ricky Steamboat y Shane Douglas. Y esto termina con ambos luchando en futuro en Slamboree, en una lucha enjaulados. Lamentablemente, entre el show de televisión, ¿verdad? Donde aparecen los dos hombres enmascarados, y el pay-per-view, pues Shane Douglas fue despedido de la empresa, teniendo pues que WCW pues buscan un reemplazo y empezaron a mirar atrás, bueno, ¿quién puede llegar a ser dos hombres? Y resulta, ¿verdad? Pues el que escogido fue Tom Zenk. Y Shane Douglas no es uno de los mejores luchadores del tiempo, pero es mucho mejor que Tom Zenk 1000 veces. Y en Slamboree, el feudo, ¿verdad? Pues se acabó con los Blondes derrotando a los dos hombres y básicamente, ¿verdad? Pues terminando esa historia que pudo haber corrido mucho más de lo que ocurrió. Bischoff tomó una decisión controversial durante esta era que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues todo el mundo dijo, está loco. 30 años después, pues básicamente lo que está haciendo la WWE en cierta manera, debido a las bajas asistencias y debido pues que no estaban generando, ¿verdad? Pues dinero y todo lo demás. Eric Bischoff decide bajar los house shows, cancelar los house shows de la empresa. Dice, estamos perdiendo más dinero haciendo house shows que lo que estamos ganando. Así que pues en lo que podemos arreglar este reguero que tenemos aquí, en lo que podemos establecernos nuevamente, pues voy a cancelar los house shows y me voy a enfocar nada más en el producto de televisión y hacer contenido, en mejorar el contenido primero del programa de televisión para luego volver a hacer house shows más adelante cuando el contenido, ¿verdad? Pues esté al nivel que pues, en su cabeza él pensaba que era correcto. Y toma otra decisión aún más controversial, es que decidió, en vez de grabar televisión cada otra semana en diferentes arenas de los Estados Unidos, él decidió mejor que era rentar un local, en este caso fue el Universal Studios, y básicamente grabar 3 meses de cartelera. Todos los shows de televisión, ya sea WCW Worldwide, WCW Pro en WCW Prime. Grababa básicamente 12 semanas de grabaciones enteras. Pero dejaba los shows de los sábados, lo que se llamaba como el WCW Saturday Night, en Center Stage, Atlanta. El error, aunque la idea fue buena y es una idea que yo pienso que deben hacer en Puerto Rico, pero yo pienso que deberían hacerlo, grabar 4 semanas, ¿no? Antes de un evento grande, no 12 semanas. ¿Por qué digo que 12 semanas fue un error? Pues presentaba problemas, ya que daba los resultados de los pay-per-views antes de que sucedieran. Si lo hubiese hecho 4 o 6 semanas antes del pay-per-view, pues estaba bien, porque movían las historias hasta el pay-per-view y luego grababa, ¿verdad? Pues otras 4 semanas hasta el próximo pay-per-view y funcionaba. Es algo que yo pienso funcionaría increíblemente en Puerto Rico. Pero cuando grabas tanto, veías quién iba a ganar los títulos antes de ese tiempo, ¿verdad? Choteaba los resultados de los pay-per-view antes de que sucedieran. Y sabías quién iba a ganar los títulos y cuándo los iba a ganar y para qué eventos. Y eso, ¿verdad? Pues mató un poquito las ventas de pay-per-view. Y sí, el internet no estaba tan prominente en ese tiempo, pero ya los newsletters y ya inclusive algunos message boards ya estaban corriendo y básicamente pues la gente pues, empezó a saber cuándo es que iba a perder el título tal persona, cuándo iba a ganar la otra persona y así por el estilo. Un ejemplo de cómo dañaba los pay-per-views, pues en televisión los Blondes eran los campeones mundiales en pareja, pero en la primera grabación del programa, ¿no? Pero en el sexto show que grabaron, Arn Anderson y Paul Roma salen con los títulos, a pesar de que todavía la lucha no había ocurrido en el pay-per-view.
Entonces, pues básicamente tú sabías que durante ese tiempo, pues Arn Anderson y Paul Roman iban a ser los campeones mundiales en pareja de la WCW. Pero volvamos a lo que está sucediendo en el ring. Finalmente, los 90 días de Flair sin poder competir terminaron y se corrió un ángulo donde en Flair for the Go, Ric Flair invita a los Hollywood Blondes y estos son los invitados y estos comienzan a burlar de Ric Flair y Arn Anderson por la edad que tienen, porque son borrachones, porque que si el Space Mountain está medio apagado porque ya Flair es viejo, que si Arn Anderson puede tocarse las rodillas porque la panza que tiene, y básicamente, ¿verdad? Pues se burlan de Flair y Anderson, y esto hace que Flair y Anderson pues los reten a una lucha, ¿verdad? Lo cual los Hollywood Blondes aceptan. La próxima semana, los Blondes salen en televisión y empiezan a hacer un segmento que se llama A Flair for the Old, y básicamente, ¿verdad? Pues lo que hacen es que tienen a Pillman vestido, ¿verdad? Pues como Ric Flair, con lentes que no puede ver y básicamente burlándose de que Ric Flair está viejo, de que no puede estar con mujeres, y tienen a Arn Anderson, ¿verdad? Pues como un borrachón, y Austin, ¿verdad? Pues con una almohada gigante debajo de su panza, de su barriga, para demostrar, ¿verdad? Pues que Arn Anderson era pues un borrachón, y ese segmento pues estuvo tremendo, ¿no? Y básicamente pues vendió el retorno de Ric Flair al Clash of Champions de junio 16, cual es el Clash of Champions 23, que obtuvo los más altos ratings que habían tenido el programa en ese tiempo, porque primero la gente quería ver el retorno de Flair al ring, y segundo, pues el feudo entre los Blondes y Arn Anderson y Ric Flair pues se había movido excelentemente. Y recomiendo que vean esta lucha, ya que fue tremenda lucha entre ambas parejas, y se ve el increíble talento de Brian Pillman y Stone Cold, Steve Austin, todavía no era Stone Cold, era Stunning Steve en ese tiempo, en esa lucha, donde los técnicos ganan, en este caso los Horsemen, pero debido a que en la segunda caída fue por descalificación, no pueden ganar los títulos, y esto fue porque Windham entra y ataca a Ric Flair, seteando lo que es la lucha, ¿verdad? Pues entre Ric Flair y Barry Windham por el campeonato mundial de la NWA en el próximo evento de pay-per-view. Luego de esa lucha, el feudo, que originalmente era Flair y Anderson, se mueve ahora al otro Horseman, Paul Roman y Arn Anderson, contra los Hollywood Blondes, mientras Flair dirige su atención al campeonato mundial de la NWA, que en este caso pues todavía era Barry Windham. Interesantemente, surge una nueva figura nueva en las estelares de la compañía. Desde el mes de enero, Cactus Jack tenía un feudo en contra de los luchadores manejados por Harley Race y Colonel Robert Parker, y se convierte en este babyface underdog, ¿verdad? Porque la gente quiere apoyar en este run, y continuó, ¿verdad? Durante febrero, marzo, y finalmente llevó una lucha contra Vader en el mes de abril en el programa Saturday Night, donde en esta lucha pues Cactus sorprende a todo el mundo al derrotar a Vader por conteo, una lucha donde pues se dieron en la madre, una lucha super stiff. Tú ves a ambos sangrando. Cactus Jack cogió unos golpes en esa lucha tremenda. Altamente recomendada esta lucha. La pueden ver en YouTube, creo que está ahí, igual que en Saturday Night. Y gana por conteo, ¿verdad? Cactus, y esto lleva una revancha la próxima semana, donde en esta Vader, pues otra vez Vader y Cactus ya se destrozan en ese ring. Vader quita los mat protectores y ejecuta un powerbomb en el concreto, donde Cactus ya recibe una contusión legítima y tienen que llevarse a Foley en una ambulancia. Más adelante hablaremos más de este ángulo, pero básicamente esto retira a Foley, ¿verdad?, de la compañía por un tiempo, siendo eliminado, ¿verdad?, pues nada más y nada menos que Vader, quien pues se eleva más aún todavía. Otro feudo principal de la compañía durante este tiempo, pues como mencioné, era la batalla entre Sting y Davey Boy Smith contra los Masters of Power, los Powerbombs, Sid y Vader. Para vender la lucha en el evento Beach Blast, la WCW tiene la magnífica idea de gastar $1 millón en una mini película donde los técnicos pues están en la playa y están con los nenes y están con las chicas, y de repente aparecen los rudos, Sid y Vader, caminando por la playa para tratar de sobornarlos o hacerles cambiar de opinión, cuando de repente, ¿verdad?, pues aparece un enano o persona de baja estatura, para que no se me ofendan, con una cosa de tiburón, y aparece con una bomba para matar a los luchadores técnicos, pero a última hora Smith
empuja a Sting y pues lo salva de ser volado en canto. Sí, con esto trataron de vender una lucha WCW en 1993, mi gente, sí, con una bomba y un anito y un tanque y así por el estilo. Pero anyway, en Beach Blast 93, que no vendió ni 3 pitos, los Blondes retienen los títulos frente a Arn Anderson y Paul Roma en una buena lucha. La historia es que WCW, sabiendo pues que mucha gente sabía que Arn Anderson y Roma iban a ser los campeones, pues mucha gente pensaba que iba a ser aquí. Así que para engañar a los fans, pues dijeron, vamos a hacer que los Blondes retienen para engañar a los newsletters y que eran los podcasteros de aquel tiempo, ¿no? Pero los newsletters tuvieron la última risa más adelante, como hablaremos. Ric Flair reconquista el campeonato mundial de la NWA al derrotar a Barry Windham ante una gran ovación, y la pareja de Davey Boy Smith y Sting cobran venganza del atentado contra su vida cuando derrotan a Sid y Vader en una lucha bastante decente. ¿Se acuerdan del ángulo espectacular que hicieron con Foley contra Vader, donde pues Vader le hace el powerbomb en el piso y tienen que llevarse a Foley en camilla, o en este caso, ¿verdad? Pues a Cactus Jack? Tú dirías, bueno, pues cuando regrese, pues Cactus Jack va a venir más violento, va a venir bien salvaje, bien alcohol. Pues ustedes saben, adivinen cómo WCW pues comienza a vender el regreso de Cactus Jack. Bueno, pues empiezan enseñándonos vignettes de Cactus Jack en un hospital de psiquiatría, donde supuestamente pues tenía amnesia causada por el powerbomb de Vader y no se acordaba quién era o qué había pasado. Él termina escapándose y se convierte en un homeless en la ciudad de Cleveland. Esto le llamaron Lost in Cleveland. Sí, exacto. Tienes un luchador que la gente quiere ver cobrar venganza y lo tiene de homeless divagando por la ciudad de Cleveland, que no ofensa a la gente de Cleveland, pero lo único bueno que tienen ahí es el Rock and Roll Hall of Fame y el Progress Field, donde juegan los Indians, o en este caso los Guardians. Más allá, Cleveland is the mistake by the lake. But anyway, eso es otro punto de debate. Y básicamente, ¿verdad? Pues tienen a Cactus Jack de vagabundo perdido en Cleveland y tiene una reportera y hablan con la esposa, un chorro de coloqueras locas que no sé a quién se le ocurrió. Pues básicamente, pues para cuando llegó Cactus Jack, pues ya había perdido la efectividad, ¿verdad? Pues de su venganza contra Vader. Finalmente Jack, antes que se me olvide, mientras ese está sucediendo esos vignettes y todas esas cosas, en WCW debuta un luchador llamado Joshi Kwan, quien era Chris Champions, creo que era, que viene al ring y está usando la bolsa que usaba Jack en ese tiempo, mientras Jack continúa, ¿verdad? Pues de vagabundo en Cleveland. Finalmente, Cactus Jack regresa en agosto 18 haciendo el salve a David Boy Smith en una lucha contra Vader y Race. Jack quiere a Vader, pero Rey indica que solo podrá luchar contra Vader si le puede derrotar a Joshi Kwan en el evento Fall Brawl. ¿Se acuerdan que hace un par de minutos también hablamos de que WCW trató de engañar a los newsletters haciendo que los Browns retuvieran en contra de los Horsemen? Pues había un problema. Se estaba acercando el tiempo donde las grabaciones de televisión donde salían los Horsemen como campeones, pues iban a salir en televisión. Pero Pillman y Austin todavía no eran los campeones y se complicó la cosa porque Pillman sufre una lesión en el tobillo y no puede competir. Llevando entonces a que la WCW pues diga, diablo, ¿y qué hacemos ahora? Porque en televisión ya grabamos 6 semanas con Anderson y Roma de campeones. Bueno, pues cogieron a Steve Regal y lo pusieron como sustituto de Pillman e hicieron que la lucha fuera titular, que el título contara, para que de esa manera los títulos, pues, se perdieran los títulos frente a los Horsemen antes de las grabaciones que iban a salir en televisión la próxima semana. Luego de este evento, pues comienzan los problemas entre la National Wrestling Alliance y WCW, en gran parte debido a las grabaciones de televisión, ya que aunque en televisión Ric Flair era el campeón mundial de la NWA, ya en las grabaciones había aparecido Rick Rude con el título, dando a entender a la gente que Rude iba a ganar el campeonato de la NWA, algo que la NWA no había aprobado que sucediera. Y que no querían que esto sucediera. Cuando ellos van donde Bishop le dicen, nosotros no queremos a Rude como campeón mundial de la NWA, queremos que siga a Flair como campeón mundial de la NWA. Bishop le dijo, pues váyanse a la mierda porque Rude va a seguir siendo el campeón. Así que la NWA dijo, sí, ¿cómo no? Pues nosotros
terminamos nuestra relación con ustedes y nos llevamos el campeonato mundial de la NWA. Debido a que el título, pues era el Big Go de Ric Flair, pertenecía a Ric Flair, pues llevó a que la WCW pues creara el campeonato mundial internacional de WCW para de esa manera, ¿verdad? Pues poder seguir pues con lo que habían grabado, era que Bruce le había ganado a Ric Flair y por el campeonato mundial de la NWA y pues ahora se llamaba el campeonato mundial internacional de WCW. Hicieron voiceovers para tratar todo este desplante, ¿verdad? Que habían hecho, porque a quién se le ocurre grabar 12 semanas de televisión. Pues, Bischoff tratando de ahorrar dinero, ¿no? Y con todo eso, pues no ahorró mucho, ¿verdad? Porque vamos a ver cuánto fue que perdieron al final del año. Pero anyway, eso termina la relación de la NWA con WCW y básicamente, ¿verdad? Pues ya no volvemos a ver el título mundial de la NWA en los programas de WCW. Harlem Heat debuta durante este tiempo y al principio, pues el ángulo, pues, wow, era bastante racista. Eran llamados Kane y Cole y eran presentados como esclavos que pertenecían al dueño de la plantación del sur, Robert Parker. Eric Bischoff se quería alejar del estilo sureño y pone un ángulo más sureño que el diablo, que es un dueño de la plantación, Robert Parker, con dos negros que están encadenados. El visual, ¿verdad? Pues como que no es muy bueno que digan. Y pues, claro está, luego que esto salió al aire, como que alguien de la compañía dijo, espérate, como que este mensaje no es el mejor y eventualmente, ¿verdad? Pues lo cambiaron a Stevie Ray y Booker T, que es la pareja que conocemos como Harlem Heat, y rápidamente se alinean con los Masters of the Power Bombs contra la pareja técnica de Sting y Davey Boy Smith, que en este tiempo buscan la ayuda, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que de Dustin Rhodes, quien era pues básicamente como el babyface número 3 de la compañía. Se anuncia un nuevo pay-per-view llamado Fall Brawl, donde el evento estelar sería la lucha de War Games entre el grupo de los Masters of Power Bombs de Vader, Sid y Harlem Heat contra el grupo de Sting, compuesto nada más y nada menos que Davey Boy Smith, Dustin Rhodes, Sting. Y Sting dice que va a haber un luchador sorpresa que va a revelar en Flair for the Gold para que todo el mundo vea que va a ayudarlos contra los Masters of Power Bombs. Es un luchador que va a causar un caos increíble. Bueno, y en ese segmento introducen a su nuevo miembro, el luchador, ¿verdad? Pues que conocimos en la WWF llamado Tugboat o Typhoon, que estaba supuesto a debutar rompiendo una pared con un casco, mientras la voz de Ollie Anderson usando un amplificador parecido al Black Scorpion. I am the Chuck Master and I am going to destroy Sid and Vader. Mientras el tipo estaba hablando en plan sonó nice, pero en el delivery Tugboat, como se llamaría en WCW, Chuck Master, cuando rompe la pared, tropieza, el casco sale volando para el carajo, él se cae mientras la voz sigue, Sting, I am part of your team. Y los luchadores, ¿verdad? Pues tratan de mantenerse en personaje y casi muertos de la risa con este debut tan fatal, ¿verdad? El tipo cayéndose, el casco por allá, la voz hablando por otro lado, el tipo se para todo nervioso, se pone el casco. Básicamente, ¿verdad? Pues era WCW en una escena, ese fue WCW en 1993 en esa escena, en ese momento. Así de loco estaba eso. Mientras tanto, Rick Rude es invitado al segmento de Flair for the Go y en esta le roba un beso forzado a Fifi, llevando a que Flair se enojara y lo saca del set. Pero antes de irse, Rude viene, regresa y ataca a Flair y le ejecuta el Rude Awakening. Para esa manera, se tiene la lucha. 2 semanas después, Flair le cuesta a Rude el título de Estados Unidos, seteando una lucha entre ambos también para Fall Brawl 93, pero esta vez por el Campeonato Mundial Internacional de WCW. Otro feudo durante ese tiempo lo era entre Ricky Steamboat y Lord Steven Regal por el Campeonato Mundial de la Televisión, cuando Regal ataca a Steamboat y le lastima sus costillas, seteando una lucha entre ambos en el evento de Fall Brawl. Los Horsemen, Roman y Anderson, estaban envueltos en un feudo contra los Nasty Boys, donde los Boys retan a estos a una lucha en pareja para Fall Brawl por los títulos y le indican que tienen una sorpresa para los Horsemen en esa lucha. Va a tener alguien sorpresa en su esquina. En Fall Brawl, Regal, con la ayuda de su manejador Sir William, que no era nada más y nada menos que Superstar Bill Dundee, derrotan a Steamboat para convertirse en el nuevo campeón de la televisión. Los Nasty Boys revelan su sorpresa, siendo nada más y nada menos que Missy Hyatt haciendo su retorno a WCW y derrotan a los Horsemen para ganar los títulos mundiales en pareja.
Cactus Jack derrota a Yoshi Kwan para ganar su bolsa y ganar una lucha frente a Vader. Y Rick Rude derrota a Ric Flair para coronarse el nuevo campeón mundial internacional. Y en uno de los peores War Games de todos los tiempos, yo diría, es 1-2. El grupo de Sting derrota al grupo de Vader cuando Chuck Master hace que uno de los Harlem Heat se rinda. La programación en el mes de octubre se centra en el feudo Vader vs. Cactus Jack, donde se filmó una lucha para el evento de Halloween Havoc, donde se enfrentarían en una lucha llamada Spin the Wheel, Make the Deal, o darle la vuelta a la ruleta y haz el trato. Al mismo tiempo, el comienzo del Turn the Seat, comenzando con los Masters of Powerbombs, teniendo diferencias entre sí, y Reigns pidiéndole, y le dice a Seth que tiene que sacar a Sting del camino en una lucha a celebrarse en el mismo evento de Halloween Havoc. El feudo entre Flair y Rude por el título continúa y en octubre 23, la pareja de Marcus Bagwell y Tuco Scorpion sorpresivamente derrotan a los Nasty Boys. El japotero que tenían con los títulos en pareja a final del 93 es ridículo. Casi todos los meses había una pareja campeona nueva para convertirse en los nuevos campeones mundiales en pareja, llevando a una revancha entre ambas parejas por el título en Halloween Havoc. Otro mini feudo que estaba ocurriendo en ese tiempo y uno que se puso bastante bueno era el de Austin versus Dustin Rhodes, pero esta vez por el campeonato de los Estados Unidos. El evento Halloween Havoc pues no fue muy bueno que digamos, vio a los Nasty Boys recuperar el título en pareja, Dustin Rhodes retener el título al derrotar a Austin luego de un falso final donde parecía que Austin había ganado el título. Rick Rude retiene el título al Flair ser descalificado. Sting derrota a Sid gracias a que Reigns le cuesta la lucha a Sid. Y en el evento estelar, en una sorpresa, Vader derrota a Cactus Jack en un Texas Deathmatch, matando a Jack, quien venía a cobrar venganza, y en la primera lucha salió derrotado frente a Vader, ¿no? Todo esto estaba preparando para Starrcade, donde todo parece indicar que sería Sid versus Vader por el campeonato mundial de WCW, cuando Sid se molestó con Reigns luego de que le costara la lucha y se estaba estableciendo una lucha entre Davey Boy Smith y Rick Rude por el campeonato internacional, cuando Davey Boy plancha a Rude en una lucha no titular. Pero estas dos luchas, que iban a ser el main event de Starrcade, pues no resultaron ser, debido a dos incidentes fuera de ring, que vamos a hablar de ellos ahora. British Bulldog fue despedido de la compañía cuando le dio una pela a un tipo en un bar que estaba molestando a su esposa Diana, diciéndole, I know you like it, come on baby, I know you want to be with me. Y British Bulldog pues escuchó eso, le dio una pela al tipo y básicamente, ¿verdad? Pues se metió en un problema legal, tuvo que ir a corte, y en todo ese tiempo pues básicamente, ¿verdad? Pues WCW dijo, pues te vamos a dejar ir mientras tú arreglas ese asunto, ¿verdad? Legalmente se tuvo que ir de la compañía. El otro incidente, pues uno más famoso, ocurrió en Europa, mientras la WCW se encontraba en otro tour en Inglaterra. La noche del 27 de octubre, luego de una cartelera, pues los luchadores se encontraban, ¿verdad? Pues en el bar, cansados del viaje, habían tenido que viajar a diferentes sitios de Inglaterra, de Europa, estaban explotados, estaban cansados del viaje y empiezan a tomar allí en el bar, ¿verdad? Empiezan a verse las cervezas cuando de repente Arn Anderson dice, contra, ¿qué nos está pasando? La otra compañía, ¿verdad? Pues está haciendo mejor que nosotros, y de repente, pues Seth, que se había tomado un par de más, le dice, es por culpa de Ric Flair, es por culpa de Flair que estamos así, por ese viejo que está ahí, está quitando un spot, y de eso. Y Arn se le dijo, papi, bájale 10, que Flair es mi pana, mano. Tú no vas a hablar de Flair en mi cara. There's gonna be no disrespect to Ric Flair en mi face. Y siguen los insultos y sigue la pelea. Y básicamente, ¿verdad? Pues eso llevó a que ambos luchadores fueran separados y fueran enviados a sus cuartos. Seth alega que Arn había roto una botella y que le había dicho, pégate papi que te voy a meter con esto. Y Arn dice que sí le dijo eso, ¿verdad? Que si quería pelear con él que metiera mano, pero que no lo había hecho con la botella, sino solo verbal. Así que he said, she said. Anyway, Sin indica que fue a su cuarto y estaba comiendo sus sándwiches y decía, este tipo me insultó frente a todo el mundo, me sacó una botella, este tipo que se cree, yo soy freaking Seth, y que seguía pacing en su cuarto y que dijo, pues carajo, voy para allá. Y no podía controlar su enojo, así que se paró y fue al cuarto de Arn, que dice que en el camino encontró una silla y le arrancó una pata de la silla, y que fue allí donde el cuarto de Arn,
le tocó la puerta y cuando Arn abrió la puerta, ¡fuck! Y le metió con la pata de la silla y se formó el revolú y se formó la pelea. Arn Anderson se echa para atrás, agarra unas tijeras y ¡fuck! Y empieza a cortar a Seth. Se ponen a pelear por las tijeras, se forma un revolú entre otros, hay un escándalo, hay un charco de sangre por todos lados. La cuestión es que Seth agarra las tijeras y empieza a meterle cuchillazos o en este caso tijerazos, no sé, a Arn Anderson, y básicamente pues hay un chorro de sangre corriendo por el pasillo, un montón de luchadores aparecen para tratar de dividirlo y terminan los dos, ¿verdad?, tirados en el piso, con sangre por todos lados. Se tiene que llamar a una ambulancia. Arn Anderson pues parece que no va a sobrevivir. Seth tiene una cortadura en el estómago. Bueno, después de todo ese revolú, Seth tiene 4 cortadas en el cuerpo donde fue apuñalado por las tijeras, y Arn Anderson tenía más de 20 cortaduras con las tijeras, ambos teniendo que ser sometidos a varias operaciones, con Arn Anderson estando en un estado más crítico. De milagro no se presentaron cargos, nadie fue encarcelado, nadie fue acusado, nadie tuvo que pasar una noche en la cárcel, y ambos tan pronto pudieron salir, ambos salieron de Inglaterra sin problemas. Un día antes mandaron a Seth para que no se encontrara en el aeropuerto y al otro día mandaron a Arn Anderson. Así de nervioso estaba. Cuando la WCW, pues llegan ambos a Atlanta, la WCW investiga y se determina, ¿verdad?, pues que Seth había comenzado las peleas y fue despedido, mientras Arn Anderson fue suspendido por sus acciones en esa pelea. Pero se pueden imaginar eso, ese charquero de sangre en un hotel, dándose tijerazo ambos luchadores. No, una cosa increíble. Lo bueno es que lo increíble de todo esto fue que un par de años después hicieron las paces y llegaron a volverse amigos. Yo no sé si yo podría ser amigo con alguien que me apuñaló 20 veces con una tijera y un tipo que me apuñaló 4 veces con otra tijera. Pero, hey, they're bigger men than I am, porque yo no podría. So anyway, pero la cuestión era que tenías 2 luchas que iban a ser tu evento estelar de Starrcade, que es como si un mes y medio antes las 2 luchas estelares de WrestleMania se fueran para el infierno. Tenían que ser llenadas y un evento que tenía que venderse. La lucha de Roode, pues se encontró un oponente en la figura de Ray Traylor, mejor conocido como Big Bossman, quien acababa de ser filmado por la WCW, y se formó un ángulo, una historia a última hora para tratar de setear la lucha entre ambos. En cuanto a Vader, pues la WCW recurre a la persona que van cada vez que tenían un peo atorado a través de toda su historia, The Nature Boy Ric Flair, quien reta a Big Van Vader en una lucha. La primera lucha para setear la historia ocurre en noviembre 10 en el Clash of Champions, una muy buena lucha donde Flair reta a Vader por el título, y en esa lucha parece que Flair gana cuando luego de que el árbitro inicial es noqueado. Un segundo árbitro hace el conteo, pero el primer árbitro se levanta e indica no. Vader me noqueó, está descalificado. Luego de la lucha, Stone Cold Steve Austin, sigo diciendo Stone Cold Steve Austin, me caso, ¿no? Stunning Steve y Vader le da una paliza a Ric Flair, a ver cómo, y para ¿verdad? Pues para acabarlo. A ver cómo explico esto. ¿Se acuerdan que WCW grababa hasta 12 semanas, 8 semanas de lucha? Pues el plan original era que luego de esta lucha en el Clash of Champions, Flair indicara que él iba a tener una pareja sorpresa que sería revelada en televisión, y que esta pareja iba a ser Seth, quien había sido un Horseman del pasado, y entonces eso iba a setear la lucha en Starrcade entre Vader contra Seth. Pero debido al incidente que había ocurrido, tuvieron que cambiar de planes en preproducción o seriada. Preproducción. Ya después que habían filmado todo, pues filmaron un Big Net donde varios luchadores atacaron una sombra que parecía Sid para sacarlo de la lucha. Y la buena suerte que tuvieron es que tenían una lucha de Arn y Flair contra Vader y Austin grabada, y en los voiceovers hicieron un milagro empatando la cosa para poder mover la historia entre Flair y Vader, aunque a pesar de que Arn Anderson todavía estaba sufriendo por su lucha en televisión, era como si Arn y Flair estuviesen haciendo una lucha en pareja contra Vader y Austin. Y eso mueve la historia entre Flair y Vader. Con eso en mente, Vader le dice que no le daría una revancha a Flair a menos que Flair pusiera algo interesante. Entonces Flair pone su carrera en juego. Y el trabajo de la WCW en este evento es magnífico, con videos de Flair y Jake Okerlund con la familia de Flair. Ellos están en la limusina, Jim Okerlund preguntándole, ¿verdad? Pues, ¿qué sucederá si se retira? Y tuve un Flair
decepcionando, pues no sé, esto es lo único que yo he hecho en toda mi vida, llevo luchando a los 70 y estoy aquí en mi casa en North Carolina y perder mi última lucha frente a la gente que me hizo estrella, pues sería una decepción grande, pero yo no puedo pensar así, yo voy a ganar. Y tú ves a otros luchadores como que, hey, voy a ti, macho, yo voy a ti. Y mientras ves a Vader, ¿verdad? Estilo Rocky, Cloverland, en el ring, entrenando, Flair, I'm gonna kill you, y qué sé yo qué. Y vendió ese evento. Inclusive vendió el doble de lo que usualmente vendían los pay-per-view de WCW en aquel tiempo. Así que esa historia de Flair retirándose contra esta bestia de Vader y la lucha estuvo en la madre. Si ustedes nunca han visto esta lucha de Flair y Vader, altamente recomendada. Un super luchón. Y la cartelera ve a Ric Flair en el 10º aniversario de él haber ganado el título por primera vez, bueno, por segunda vez en Starrcade 23, ganar nuevamente el título mundial frente a Vader en una increíble lucha que no puedo decir más que la recomiendo que vean. Fuera de eso, la única buena lucha de ese pay-per-view fue una lucha de 2 a 3 caídas entre Austin y Rhodes por el campeonato de los Estados Unidos, porque el resto de la cartelera estuvo malo. La realidad es que el año empezó con el regreso del Flair y terminó, ¿verdad? Pues con Flair como campeón mundial de la WCW, salvando el año desastroso que fue el año 1993 de World Championship Wrestling. En total, WCW perdió cerca de $23 millones en ese año 1993. Otra vez, $23 millones perdieron en ese año 1993. ¡Wow! Lo bueno es que la luz se encontraba ya lejito al otro lado del túnel y en 94 pues vio un poco de viraje en su fortuna y el comienzo de una buena racha que duró hasta el año 1999, que estaremos cubriendo a través de todo el año 2025 en este podcast desde los territorios. Espero que hayan podido disfrutar de esta mirada del año 1993. Por favor, díganme cuáles son sus mejores memorias, si tienen alguna, de ese año 1993 de WCW. Y los invito a la semana que viene para que estén pendientes. Este podcast donde traemos un tema de igual o mejor calidad que este. También estén pendientes a Tonight in the Main Event. Tenemos varios episodios que han sido súper interesantes. Y también, ¿verdad? Pues Stories from the Last Territory. Muchas gracias a todos por el apoyo que le han dado, ¿verdad? A estos podcasts, especialmente en audio. Los números de Tonight in the Main Event de suscriptores pues ha crecido y se lo agradezco a todos ustedes. Así que muchas gracias. Mientras tanto, ¿verdad? Pues espero que hayan podido disfrutar nuevamente de este año 1993 y se despide como siempre su gran amigo el Cayman diciéndole sayonara, amigos.